liderazgo de la Iglesia Bautista Emanuel, los miembros de la iglesia y los visitantes que nos visitan esta mañana. Muchas felicidades de parte de mi esposa, su servidor, por celebrar 17 años siendo un faro en un mundo oscuro, predicando y reflejando la luz del Evangelio. Y les queremos felicitar que hay una iglesia aquí en Marietta que trata de alcanzar el mundo que habla en español. Y digo el mundo porque aquí hay muchos países representados, pero tenemos algo en común, hablamos el español. Y les quiero felicitar. Hay nuevas caras aquí que no conozco y eso es bueno. Gracias por llegar a escuchar la palabra de Dios. Esta tarde quiero tratar un pasaje bien conocido, pero quiero tratarlo en una forma práctica. La palabra de Dios es práctica y poderosa, sencilla y complicada al mismo tiempo. Tenemos en nuestras manos un manual que se llama las Sagradas Escrituras, que se llama la Biblia. Esta es la voz de Dios. Esta es la visión de Dios. Esta es la filosofía de Dios. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Tenemos una biblioteca de 66 libros. Dios usó más que 40 escritores, abarca más de 1600 años que el Señor ha preservado la palabra de Dios. Dios no ha cambiado sus métodos, no ha cambiado su filosofía, no ha cambiado sus normas. Como dice en Malaquías, dice Dios, yo no cambio. Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y puedes contar con Él. Las promesas de Dios son efectivas. Las promesas de Dios puedes contar con ellas. Las promesas de Dios son eternas, son para todas las generaciones. Si tienen sus Biblias, abren conmigo sus Biblias, hermanos, a un pasaje bien conocido en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 3. Un pasaje bien conocido, pero quiero predicar el Evangelio. Mira, la palabra Evangelio, muchas veces me presentan a mí como predicador evangélico. La palabra evangelio lo más quiere decir y lo más implica buenas nuevas. Es todo lo que quiere decir la palabra evangelio, buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Que Cristo vino, Él anduvo aquí en este mundo, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y un día vendrá otra vez. Amén. Y puede ser hoy día, hermanos. Y Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio, y nos dice por qué. Porque es el poder de Dios. Y lo que hace el Evangelio nos hace comprender y entender quién es Cristo. Quita las vendas en los ojos y vemos la necesidad de aceptar a Cristo. No estoy presentando una religión. La religión lo más es el hombre tratando de alcanzar a Dios y no puede. Pero el cristianismo es Dios alcanzando al hombre. Nosotros no predicamos religión, predicamos el Evangelio. Lo pudiera decir así. La religión puede poner un traje nuevo sobre el hombre. Esa es la religión. Pero Dios puede poner un hombre nuevo en un traje. Hay mucha diferencia. Y esa es la razón que aquí en Juan capítulo 3 encontramos un sacerdote judaico, un hombre ya mayor, un hombre que realmente conocía el hebreo, el arameo,
el griego, o se pudiera decir un hombre súper inteligente, un hombre bien enterado de la tradición de los judíos, enterado de lo que enseñaban las escrituras, bien enterado de lo que decía la cultura, un hombre amado por su pueblo, respetado por su país, pero un hombre perdido. ¿Cómo puede ser que un hombre religioso, un hombre con tanto conocimiento, puede ser un hombre perdido? Aquí en Juan capítulo 3, en sus Biblias, empezando con el primer versículo, voy a dar lectura, si me siguen con la vista. Dice ahí en el versículo 1 de Juan capítulo 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos un pasaje claro, franco, y no hay duda que aquí hay un cuadro preciso y claro lo que es el Evangelio. Nada más quiero hablarles de 4 cosas de este hombre que se llama Nicodemo. Queremos estudiar esta mañana la persona. En segundo lugar, el problema que él tenía. En tercer lugar, la propuesta que Cristo le hizo. Y en cuarto lugar, la promesa que Cristo le presentó. Vemos aquí en primer lugar la persona. Dice allí: había un hombre de los fariseos. Cuando empezamos, mis queridos oyentes, mis queridos visitantes y miembros de la Iglesia Bautista Emanuel, cuando empezamos a estudiar la religión del judaísmo, estaba compuesto de diferentes grupos religiosos: los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los escribas. Esos 4 grupos eran hombres, y había otro grupo que se llama The Herodians. Ese era un grupo político, pero todos esos grupos eran hombres inteligentes. No todo el mundo sabía cómo leer y escribir de aquel entonces como hoy día. Solamente los sacerdotes sí sabían cómo leer, sí sabían cómo escribir. Eran hombres educados. Si vivieran hoy día,
tuvieran sus doctorados, hombres inteligentes, pero vemos que eran hombres, cuando llegó el Señor, eran hombres que realmente eran nada más religiosos, no realmente sí creían en Dios, pero todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Hasta los demonios creen en Dios. Esa es la razón que no me sorprende que los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, todos dicen, yo creo en Dios. Y vamos a ver la diferencia en creer y recibir. Porque cualquier persona puede decir que yo creo. Si no me crees, vaya allá a la zona roja donde están las prostitutas y haces las preguntas a ellas. ¿Crees en Dios? ¿Qué te van a decir? Claro que cree en Dios. Pregúntale a un borracho que no conoce a Dios y tiene ese vicio que lo tiene bien amarrado. Dile, ¿crees en Dios? Te va a decir, yo creo en Dios. Pero si comprendes y entiendes lo que es el Evangelio, ya las cosas cambian. Vemos que este hombre era educado, respetado, amado y obedecido por todo el mundo. Nicodemo, según la tradición, ya era un hombre mayor. Tenía, yo iba a decir, tenía 75 años, pero como el martes es mi cumpleaños, el 12, yo también ya soy mayor. Pero según los teólogos, Nicodemo estaba raspando casi 80 años de edad. Y ya era un hombre establecido, un hombre firme en sus convicciones, un hombre que sabía lo que creía, un hombre, como dije, respetado, amado o obedecido, pero un hombre perdido. Y qué interesante, porque dice ahí, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, y dice, un principal entre los judíos. En otras maneras, él era un líder de líderes. No era un sacerdote común y corriente. Él enseñaba a los sacerdotes, él preparaba a los sacerdotes y los tenía que preparar intelectualmente, físicamente, espiritualmente. Él tenía una gran tarea, un hombre de alto respeto, pero un hombre perdido, un hombre que sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Y vemos la persona, un hombre, como dije, respetado, amado, obedecido, un hombre moral, un hombre con buenas intenciones, pero un hombre bien perdido en su pecado. Y dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Por lo menos Nicodemo sabía algo del Señor. Nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Puede ser que Nicodemo, por una razón, vio el Señor curar gente de enfermedades incurables. Le dio la vista a los ciegos, le dio la capacidad a los sordos para escuchar. Y vio a lo mejor el Señor resucitar gente entre los muertos. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y mira, empezó a hablarle religiosamente, pero el Señor empezó a hablarle prácticamente. Y dice ahí en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 4 dice,
Y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Acuérdese, ya tenía ¿cuántos años más o menos? 80 años. Déjame hacerles una propuesta. Un hombre que ya tiene 80 años, mira, yo soy joven, tengo 75 años, pero un hombre que llega a los 80 años, ¿es posible que todavía vive viviendo su mamá? Digo, es probable, pero yo lo dudo. Y cuando Cristo dijo, si no podía nacer de nuevo, no podía entrar en el reino de Dios. Y él no pudo comprender y entender y discernir lo que Cristo le estaba diciendo, porque dice en primera a los Corintios, pero el hombre natural o el hombre inconverso, o para ser más franco, el hombre animal, no puede discernir, no puede comprender, no puede masticar, no puede iluminarse su necesidad. Y Nicodemo, como dije, era un hombre bueno, buenos propósitos, tenía buenas intenciones, respetado, amado, pero bien perdido en el pecado. Y cuando Cristo dijo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Yo nací el 12 de septiembre de 1947, físicamente. Y hace 63 años, a los 9 años de edad, nací otra vez espiritualmente, cuando me di cuenta de mi necesidad de Cristo. Amén. Y desde aquel entonces, Él me ha dado vida eterna. Amén. Yo no tengo que esperar a que muera. Ya tengo 63 años con la esperanza de vida eterna. Esa es la razón que ando tranquilo, hermanos. Ando feliz, porque sé qué dirección marcha mi vida. Sé lo que me espera. Sé lo que Dios me ama. Y un día vendrá por nosotros. Pero vemos aquí que un hombre lleno de duda, inquietudes y miedos, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar por la segunda vez y empezó a tener dudas. Y dice, y el Señor, mira qué práctico y qué profundo al mismo tiempo le contestó. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras maneras, el Señor le estaba diciendo, tienes que nacer 2 veces, no nada más físicamente, pero también del Espíritu, espiritualmente. Cuando dice el que no nace de agua, no se refiere ahí, según muchas religiones, sobre el bautismo. Este pasaje tiene nada que ver con el bautismo. Si no naciere de agua. Ustedes son un pueblo educados. Le estoy hablando a un pueblo inteligente esta mañana. Sabemos cuando una mujer está encinta o está embarazada, que el bebé en el vientre de esa mujer está rodeado por un colchón de agua. Y si se cae la mujer o se golpea, está dentro de una bolsa de agua. Mira qué sabio es el Señor. Proteja a ese bebé. El agua sirve como almohadas y proteja a ese bebé. Pero cuando van a hacer ese bebé, tiene que romper esa bolsa y sale agua. Eso quiere decir que está al punto de dar a luz. Y dijo el Señor, si no naceres de agua, un nacimiento físico, y del Espíritu, un nacimiento espiritual. Y fíjense, hermanos, qué interesante
que vemos el problema que tiene, no nada más la persona, vemos el problema que tenía esto. No comprendía un concepto tan sencillo y tan práctico. Hasta el Señor lo tuvo que dar otra ilustración. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, en otras maneras, no estés en shock. Si no naces de nuevo, no vas a llegar al cielo. Y mi querido oyente, no importa. Mira, si yo tengo una cochera en mi casa, cuando yo entro en la cochera, ¿me convierto en un auto? ¿Sí o no? Si yo entro en mi cochera en mi casa, ¿me convierto a un auto con llantas y motor? ¿Sí o no? No. Entonces, por la misma razón, si alguien viene a la iglesia, no quiere decir que va a ir a la iglesia, que va a ir al cielo. Porque alguien religioso no quiere decir que va a ir al cielo. Porque alguien bueno, eso no quiere decir que va a ir al cielo. Aquí tenemos un hombre súper religioso. Creía en Dios, pero no conocía a Dios. Y el Señor le está testificando y está tratando de quitarle las dudas y le da otra ilustración. Dice el versículo 8: y el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa es la razón que el mundo no nos entiende. Piensa que somos puros locos, que somos puros tontos y que somos puros ignorantes. No nos pueden comprender porque están muertos en su pecado. No pueden discernir cosas espirituales, como dice Pablo en 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. Esta mañana, mi querido oyente, si usted muriera esta mañana, ¿dónde iría usted? Si usted contesta, pues quién sabe. A lo mejor al cielo, tal vez al cielo. Esas son palabras de duda. Tal vez, a lo mejor, no. Puedes estar completamente con confianza, saber dónde vas. Y fíjese qué interesante. Dice ahí el versículo 9, dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Se imagina? 80 años predicando el judaísmo, enseñando el Antiguo Testamento a sacerdotes, a su instituto bíblico que él tenía, y perdido en su pecado. Y al fin tuvo que humillarse y ser honesto con sí mismo. Y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Acuérdase, él mismo dijo: nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Ya reconocía que el Señor era diferente. Él hablaba con autoridad, él hablaba con poder, y él veía los milagros que él hacía. Nada más él lo comprendía, que esos credenciales y milagros que él hacía estaba diciendo a todo el judaísmo que él era el Mesías. Pero cuando más sabía de Dios y no conocía a Dios, no podía, como se dice en inglés, he couldn't connect the dots. No podía comprender el plan de Dios. Y al fin le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor, tratando de completamente desarmarlo, y le dijo: ¿no eres tú el experto, el perito de Israel y no sabes esto? Tú que tienes un doctorado en el Antiguo Testamento, tú que tienes un doctorado en filosofía y teología y no sabes esto.
por el hecho que vienes a la iglesia y porque eres religioso y porque eres una buena persona, no te garantía que ibas a ir al cielo. A lo mejor estás en la misma situación que Nicodemo. La persona, el problema. Ahora fíjese la propuesta que el Señor le dio a este hombre. Dice el versículo 11 y 12 y 13, dice: de cierto te digo. En otras maneras, la verdad, te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Si no puedes comprender cosas espirituales, ¿cómo vas a entender y cómo vas a creer? Dice el versículo 13, aquí es un tremendo versículo, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahora fíjese los verbos aquí. El que ¿qué es la palabra que sigue? El que está en el cielo. Miren, hermanos, vamos a analizar esto rápidamente. Cristo le dio una declaración quién él era. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿A quién se refiere? A él mismo. Y dice: el Hijo del Hombre. El Señor tenía 204 nombres, uno de ellos, Hijo del Hombre. Y después dice: el que está en el cielo. ¿Cómo puedes estar en dos lugares al mismo tiempo? Tener tus pies plantados aquí en la planeta Tierra y al mismo tiempo tener tus pies plantados en el cielo. ¿Cómo puedes estar en dos lugares al mismo tiempo si no eres quién? Si no eres quién, si no eres Dios. Y por la primera vez en la vida de este sacerdote mayor de 80 años de edad, se dio cuenta con quién él estaba hablando. No estaba hablando con un sacerdote, estaba hablando con el Todopoderoso. Y se dio cuenta. Y esta mañana no estás tratando con el evangelista Basilio Alfaro. Estás tratando con el Todopoderoso, que conoce cuántos cabellos tienen en tu cabeza. El que sabe todo de tu vida. El que sabe qué rumbo estás caminando esta mañana. Y quiero que se den cuenta si Nicodemo se dio cuenta con quién él estaba tratando. Yo me imagino con este conocimiento, sus rodillas ya no podían aguantar el peso de su pecado. Y empezó a doblar las rodillas, hasta cuando cayó de rodillas delante de Dios. Y Cristo le dio otra ilustración, dice el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nada más encontramos la persona, el problema que él tenía y la propuesta que Dios le dio. Vemos aquí la promesa, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Fíjese en el capítulo 1, el versículo 12 de este mismo libro. Dice aquí Juan: mas a todos los que le recibieron,
A los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí Juan da una ilustración tan práctica y tan importante. Dice, mas a todos los que le recibieron. Y después, para hacerlo más claro, dice, a los que creen. Amén. Entonces, ¿qué es creer? Recibir. Así es. Amén. ¿Qué es recibir? Creer. Yo lo mencioné esta mañana, el diablo cree en Dios, los mormones creen en Dios, los testigos creen en Dios, los apóstoles creen en Dios, todas las religiones creen en Dios, pero no han recibido a Dios. Yo te aseguro que no hay ningún inconverso, ni uno en el infierno. Así es. Pero ya es muy tarde para ellos. Todos son creyentes en el infierno. Saben que hay un infierno porque ahí están. Y el Evangelio es cuando el Espíritu de Dios empieza a iluminarte, quite las vendas de los ojos y te das cuenta que Cristo es el único que pagó la deuda que tú y yo debemos. Fue nuestros pecados que lo clavaron en la cruz. Amén. Son nuestros pecados que lo mataron. Y Cristo dijo, el que viene a mí, no el que va a la iglesia, no el que es bueno, no el que tiene buenas intenciones, dice, el que viene a mí. Amén. Mira ese malhechor a su lado derecho. No se bautizó, era un miserable pecador, pero él no nada más creyó, recibió. ¿Cómo sé yo esas cosas? Porque Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. No le dijo, a lo mejor un día vas a estar conmigo, no. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Porque él creyó y recibió. Amén. Es tan sencillo. Un niño de 5 años de edad, de 3 años de edad, pueden comprender. Yo recuerdo cuando mi hijo Kenneth tenía 3 años de edad. 3 años de edad. Cada vez que nos sentábamos para comer, yo oraba, daba gracias y daba 30 segundos del Evangelio en la mañana, en la tarde y en la cena. Y él escuchaba esas cosas. Y a los 3 años de edad salí para ganar almas. Y me dijo, papi, ¿dónde vas? Voy a ir a visitar. Voy a hablar a la gente de su necesidad de recibir a Cristo. Y me dijo, papi, yo necesito ser salvo. No le puse atención porque él me decía eso antes. Y seguí caminando hacia la puerta. Y me dijo, papi, necesito ser salvo. No le hice caso. Abrí la puerta para salir y dijo, papi, si muero me voy al infierno. Necesito aceptar a Cristo. Y me di cuenta que hablaba en serio. Qué privilegio que su mamá y yo tuvimos el privilegio de guiar a los pies de Cristo. A los 3 años de edad. El Evangelio, hermanos, es práctico. Un niño de 3 años de edad puede comprender y entender y masticar y comprender y entender. ¿Por qué la haces tan difícil cuando no es así?
la persona, el problema que él tenía, la propuesta y la promesa. Esa es la razón que el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. En otras maneras, no se vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Necesitas más que creer, hay que recibir a Cristo. Amén. Cristo dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Qué tremenda promesa. Qué preciosa promesa. No todas las iglesias predican el Evangelio. Casi todas las iglesias predican un evangelio social. Y no nada mal con el evangelio social. No nada mal llevar comida a gente necesitada. ¿Sí me entienden, hermanos? No nada mal en ayudar a gente necesitada. Ese es el evangelio social. No nada mal esas cosas. Pero tenemos que darles más que el evangelio social. Tenemos que predicarles el evangelio. Amén, amén. Porque así se van a dar cuenta de su gran necesidad de aceptar a Cristo. Sí, fíjese, este sacerdote de casi 80 años de edad se humilló delante de Dios. Y les voy a decir que fue salvo en este capítulo, porque en el capítulo 18, en el capítulo 18 había dos personas que quitaron el Señor de la cruz. Uno se llamaba José de qué, y el otro se llamaba qué, Nicodemo. Dice que vino de noche porque no quería identificarse con Cristo, pero Cristo murió a las 3 de la tarde. Y tenían que quitarlo de esa cruz antes de las 6 de la tarde, porque iba a ser otro día, según el calendario de los judíos. Y ya no tenía vergüenza, siendo un fariseo religioso, Orthodox Jew, así se dice en inglés. Un Orthodox Jew no podía tocar un cuerpo sin vida. Ese era contra la ley. Pero Cristo ya había muerto y le ayudó a José a quitar ese bendito cuerpo del Señor de la cruz. Le estaba diciendo a todo el mundo, no nada más creí, recibí. Y lo que necesitas hacer esta mañana, mi querido oyente, es no creer como creen los demonios y el diablo y la gente inconversa. Hay que recibir. Amén, amén. Cristo dice en Juan capítulo 10, el que viene a mí, la promesa es, no le echo fuera. La persona, el problema que tenía, la propuesta que Cristo le hizo y la promesa. Qué tremendo pasaje, qué práctico y qué poderoso al mismo tiempo. Mi querido oyente, esta mañana, si usted muriera esta mañana, el 10 de septiembre del año en curso, si usted muriera esta mañana, ¿dónde iría? Si usted esta mañana dice, ojalá pastor, tal vez pastor, a lo mejor pastor, iría al cielo, son palabras de duda. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esas cosas os he escrito vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Cristo es el que determina. No es la iglesia, no es un sacerdote, no es una religión. Cristo es el que determina si tienes vida eterna o no. Y esta mañana, si no has recibido a Cristo de corazón, no de dientes para afuera, pero de corazón,
¿Por qué no lo haces esta mañana? Tu compromiso no es conmigo. Tu compromiso es con Dios. Amén. Y si no aceptas al Señor y mueres de tu pecado y un día te paras delante de Dios, Él te va a decir el 10 de septiembre del año 2023, el domingo que la Iglesia Bautista Emanuel celebró su aniversario número 17, mandé un evangelista que predicó de Nicodemo. No rechazaste el evangelista, me rechazaste a mí. ¿Acuerdas? No hay que jugar con Dios. Dios te ama. Dios está más que dispuesto de salvar tu alma. Vamos a orar con los ojos cerrados, por favor, las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. ¿Cuántos aquí dicen, pastor, yo necesito aceptar a Cristo? Por favor, pastor, tómame en cuenta. Tómame en cuenta. Me doy cuenta como Nicodemo de mi gran necesidad de recibir a Cristo. No nada más quiero creerlo, lo quiero recibir de todo corazón esta mañana. Pastor, ore por mí. Nomás levante su mano, levántala alta. Pastor, yo necesito aceptar a Cristo. Levántala. En el nombre del Señor, levántala. Quiero orar por usted. Es que Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Que Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. Ya son 4 manos. ¿Quién más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Son 7 manos. ¿Quién más? Muy bien. Si usted levantó su mano, nada más levante su cabeza un momento y abre sus ojos. Si usted levantó su mano, les quiero decir algo, por favor. Todos los demás están orando. Dios te ama. Dios murió por ti. Dios está más que dispuesto de salvar tu alma esta mañana. Dijo Cristo, el que viene a mí, no al evangelista, no al pastor, no a un sacerdote, el que viene a mí, dijo Cristo, no nos va a rechazar. Les voy a pedir que no los quiero avergonzar, yo les quiero dar la mano, pero ¿por qué no se pongan de pie y vengan aquí enfrente y dejar que el pastor traiga un ganado de almas para que te enseñe de la palabra de Dios cómo ser salvo? Pónganse de pie y levantarse y pasen aquí enfrente. No tengan vergüenza, todos están orando aquí. Pase aquí enfrente. ¿Quién más? Así es. Así es. ¿Quién más? Esa es tu oportunidad. Esa es tu oportunidad. No espere. Mientras que la pianista empiece a tocar, pasen por favor. Esa es tu oportunidad. ¿Quién más? ¿Quién más? Pásale. Así es. El pastor va a asignar a alguien ahorita. Mi señora está dispuesta, pastor. Mi señora está dispuesta. Si levantó su mano, pásale. Esa es tu oportunidad. Esa es tu oportunidad. ¿Quién más? Esa es tu oportunidad. No la dejes pasar. No permites que el diablo quite la semilla y que te siga convenciendo que no es necesario. Dijo Cristo, es necesario nacer de nuevo. No es una opción, es necesario nacer de nuevo. ¿Quién más esta mañana? Esa es tu oportunidad, mi querido oyente. Esa es tu oportunidad.
¿Cuántos cristianos esta mañana dicen, pastor, hay cosas en mi vida que yo tengo que arreglar? Oren por mí. Toma, levanten la mano, levanten la mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar sus manos. Dios está trabajando. Si usted levantó su mano y tiene miedo de pasar aquí enfrente, no tenga cuidado. Después del culto puede venir a hablar conmigo o hablar con mi esposa o hablar con la esposa del pastor. Estamos más que dispuestos. Yo voy a estar aquí todo el día. Estoy más que dispuesto a ayudarles. No dejen pasar esta oportunidad. Dios te ama. Dios es más que capaz de salvarte. Y ustedes cristianos, diga a Dios, Señor, no quiero vacilar, no quiero jugar, quiero vivir en serio para la honra y gloria de Dios. Dile que te dé fuerzas, dile que te ilumine y que te dé gracia. Siguen orando, hermano pastor, por favor. Siguen orando, hermanos. Padre, gracias por permitirnos haber escuchado este mensaje claro y contundente de la necesidad de nacer de nuevo. Gracias, Señor, por tu siervo y gracias por que nos trajo el mensaje de Dios para la iglesia esta mañana. Pido que los que están escuchando el Evangelio puedan ser salvos y puedan, Señor, ser tocados por tu Espíritu Santo y regenerados y ser convencidos por tu Espíritu Santo y, Señor, recibir el don de la vida eterna. Padre, que tú obres en sus corazones, los ilumines, les quites todo tiniebla de su entendimiento y puedan recibir a Cristo como Salvador personal. Gracias, Dios. Pido que sigas bendiciendo el resto del servicio que queda, Señor. Estamos ya entrando al final, pero te pido que bendigas el resto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno, pero antes de cantar el himno quiero invitar, si alguien quiere bautizarse, hay 2 bautismos ya que tenemos agua preparada, caliente, lista para el bautismo. El bautismo, como se predicó esta mañana, el bautismo no salva.